Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por asistir el día de hoy a nuestra asamblea. Primera asamblea que estamos celebrando con el comité del AMPI Delegación Villahermosa. Les agradecemos su presencia. De verdad que estamos bastante emocionados por tener esta reunión. Y también, también agradecer la participación de las personas que nos están acompañando en línea. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Y de igual manera a todos ustedes por su asistencia. Entonces, vamos a iniciar. Voy a mostrar el orden del día. Bueno, vamos a pasarnos lo de la bienvenida, eso ya lo hicimos. Vamos a tener la lectura del acta o síntesis de la asamblea anterior. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió en la asamblea pasada. Después vamos a hacer la presentación de la comisión de membresías. Nos van a mostrar cómo estamos en tema de socios y miembros actuales para este 2025. También vamos a tener una presentación de la parte de la tesorería. Vamos a hablar un poco del estado actual del plan de trabajo que tiene esta directiva con respecto a lo que traemos de actividades en este bienio. Como asuntos varios, hay una propuesta también de cambio de tesorero. Vamos a tomar ese tema. Después vamos a hacer la toma de protesta de algunos miembros que están uniéndose en la asociación. Posteriormente vamos a llevar una charla técnica magistral impartida por el maestro en ciencias Roberto Carlos Moreno, y después ahí vamos a cerrar la asamblea y posteriormente hacer el amigo. Entonces, si todos están de acuerdo con el orden del día, por favor levanten la mano o quieran agregar algún tema adicional. Bien, la mayoría está votando que sí. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto, que es la lectura de acta o síntesis de asamblea. Aquí nos va a apoyar el ingeniero Juan José. Sí, me escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a hacer una síntesis de lo que fue la asamblea anterior, la cual se llevó a cabo en la Casa AMF el día sábado 23 de noviembre del año 2024. Esta tercera asamblea que se desarrolló fue a las 3:05 de la tarde. Frente a todos los socios se hizo una presentación de lo que fue la gestión de la mesa directiva de la delegación Villahermosa del bienio 2022-2024, presentada por el presidente de la delegación, el doctor Humberto Samuel Arevalo López, donde se descubrieron los resultados de diferentes eventos, tanto sociales, técnicos, deportivos, culturales, educación financiera, salud, capítulos estudiantiles y convenios con socios. Posteriormente se realizó la toma de protesta a la nueva mesa directiva, teniendo a cargo al doctor Jorge Barrios para el bienio 2024-2026. Finalmente, el nuevo presidente de la delegación, el maestro en ciencias Juan Gabriel Hernández Jaime, presentó el plan de trabajo para el bienio actual y se dio fin a la asamblea. En ese momento no quedaron puntos pendientes. Vamos a hacer una descripción más amplia en la próxima asamblea. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la orden del día. Vamos a tener aquí una breve presentación del comité de membresía por Fernanda Valverde. Adelante. Hola, buenas noches. Por parte de la coordinación de membresías, por parte de la delegación. A ver, ya se escucha. Bueno, por parte de la coordinación de membresías de la delegación Villahermosa, tenemos aquí un número de socios por año, que en el 2020 fueron 152, 2021 114, que fue disminuyendo el número de socios,
2022, 86, el 2023, pues fue el año con menos número de socios, hasta el 2024 que fue aumentando hasta 112 socios. Y este año tenemos hasta el día de hoy 42 personas registradas, donde 33 de ellas son activos, 7 socios honorarios y 2 jubilados. También pues se les invita a realizar su pago de la membresía. Bueno, ¿cómo ser socio AMGE? Bueno, tenemos aquí muchos beneficios como objetivos fundamentales, que es el fortalecimiento y estrechamiento de lazos con otras asociaciones hermanas, promoviendo la colaboración y el intercambio de conocimientos para el beneficio de la comunidad geofísica. Este pago es solo para 2025. Si pagan en diciembre, pues será 2025. No dura que pago el 5 de diciembre y hasta el otro 5 de diciembre se vence. Todo 2025. Y los socios activos, el costo es 1,000 pesos, para jubilados 500 pesos y para estudiantes 100 pesos. Es muy importante hacer el depósito a este número de cuenta Banorte y también mandarlo a los correos que vienen en la parte inferior de tesorería-nacional @gmx.org, membresía nacional y membresía Villahermosa. Bueno, aquí está otro flyer que se les va a compartir también. Son los mismos datos, entonces sean muy bienvenidos a ser socio AMGE. Hay muchos beneficios y esperamos dar algunas sorpresas y regalos. También este año, si pagan de enero a marzo, se van a sortear unos libros por parte de la AMGE Nacional. Gracias, es todo. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Muchas gracias, Fernanda. Yo sí quiero puntualizar un poquito esta lámina que mostró Fernanda, en donde vemos un deterioro en los años con respecto a la cantidad de socios. Como pueden ver, y mencionaba Fernanda, en el 2023 tuvimos la cantidad menor de socios activos. Sin embargo, hay un brinco bastante importante en 2024, pero esto se dio porque obviamente había elecciones. Entonces, pues eso también nos da una idea de cómo los socios están percibiendo la membresía y la asociación para que solamente, por ejemplo, en un evento de esta magnitud, bueno, pues muchos de ellos se ponen al día, porque recuerden que si no son socios activos, pues no pueden estar votando, ¿no? Entonces, estamos trabajando ya en un plan de membresías bastante completo, con objetivos medibles y alcanzables, que también ya lo proporcionamos a la directiva nacional, y la idea es implementar varias iniciativas, y alguna de ellas voy a mencionar. Vamos a entregar unos kits de souvenirs, principalmente para los socios que cumplan en su pago en este mes de febrero. Obviamente tendrán este beneficio. Esto es parte de la delegación local, y como mencionaba Fernanda, la delegación nacional está también rifando libros para las personas que estén pagando de aquí hasta marzo. Entonces, vamos a estar continuamente dando algunas informaciones de cómo ser socio AMGE va a tener algunos beneficios, y también generar sentido de pertenencia hacia la asociación, y que esta situación de tratar de no caer tanto en el número de asociados activos se vuelva a presentar, ¿no? Esto, por supuesto, es un tema bastante importante para todos, porque no solamente es inscribirse o estar activo como socio, sino también participar en las actividades que la asociación desempeña. Recuerden que pues AMGE somos todos, ¿no? Entonces,
la participación de ustedes es primordial para que este plan y estos trabajos que estamos nosotros desarrollando pues se den de la mejor manera. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la parte de la tesorería. Aquí nos va a apoyar la ingeniera Rosy. Muchas gracias. Bueno, en mi carácter de tesorera del bienio anterior, les quiero mencionar cómo cerramos nuestra gestión. En la parte de arriba se muestra los gastos mensuales que tuvimos durante el 2022, 2023 y 2024. Para lo que es el periodo de octubre de 2022 a octubre de 2023, gastamos un total de 280,852.98 pesos y teníamos un monto disponible de 350,000 pesos en lo que es la delegación. Tuvimos ahí un saldo a favor, por así decirlo, que no nos gastamos de 69,147.092 pesos. En lo que fue el periodo del 2023, octubre de 2023 a octubre de 2024, gastamos un total de 425,928.50 pesos y teníamos un saldo disponible de 380,000 pesos. Aquí salimos en números rojos debido a los gastos que se tuvieron principalmente en lo que fue el Congreso Mexicano del Petróleo. Haciendo ya la diferencia entre el saldo que teníamos disponible en 2023 y el saldo que quedó disminuido en 2024, bueno, nos da un total de 23,218.52 pesos. Eso está, le vamos a adicionar lo que fue nuestra posada. Allí nosotros salimos, bueno, ¿se escucha mejor? En lo que fue la posada, si recuerdan, la hicimos junto con nuestra asociación hermana, que es la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, perdón. Y bueno, ahí con ellos tenemos un saldo pendiente por cobrar de 57,251 pesos. Estamos ahorita en negociaciones con ellos para que nos hagan la transferencia de ese monto. Y también tenemos un saldo a favor de 5 boletos que se vendieron en último minuto y entonces son 6,500 pesos de esos 5 boletos. Teniendo un saldo disponible en la delegación para iniciar prácticamente este año de 86,969 pesos con 58 centavos. Entonces, bueno, esos serían los datos que tengo para mostrarles de cómo cerramos el bienio anterior. Muchas gracias, Rosy. Bueno, es importante que pues todos sepamos cómo estamos en la parte financiera. Eso pues denota la transparencia que siempre se ha dado en la asociación y bueno, a partir de aquí también estar llevando control de los gastos y los ingresos. Principalmente recuerden que nuestros ingresos tienen que ver con las membresías. Ahí hay una distribución entre lo que es la directiva local y la directiva nacional. Y bueno, también dependemos mucho de los patrocinios, ¿no? de las compañías. Entonces, de igual manera, estamos viendo un plan de membresías corporativas que estamos ya trabajando. La idea es mejorar un poco más esa relación y bueno, tratar de buscar algunos beneficios de parte de ellos y que ellos a su vez de parte de la asociación pues les podamos brindar, ¿no? Entonces, muchas gracias, Rosy. ¿Alguna pregunta con respecto a la parte de finanzas? ¿No? Bueno, vamos a continuar con la orden del día. En estados, en lo que son asuntos varios, voy a hablar un poquito del plan de actividades de esta mesa directiva que estamos llevando a cabo. Solamente para recordar a todos, cuando tomamos la protesta, mencionábamos 4 objetivos clave que son realmente nuestro eje principal de todas las actividades que estamos planeando y ya llevando a cabo. Primero es potenciar el desarrollo profesional de los asociados.
El segundo es fomentar la colaboración entre los miembros, consolidar relaciones con organismos y asociaciones e impulsar la difusión y presencia de la asociación en la comunidad. Realmente son temas, digamos, bastante importantes que involucran muchas tareas. Y bueno, para esto les quería también presentar cómo está conformado este comité. ¿Cómo está conformado este comité? Tenemos, obviamente, la parte de la directiva, el tesorero, el ingeniero Juan Manuel, el secretario Juan José, vicepresidente Rossi, su servidor como presidente. En la parte de coordinador de eventos técnicos tenemos al ingeniero Alfredo Sánchez, que nos va a estar apoyando en toda la que es la coordinación de estos eventos técnicos. En la parte de membresías, bueno, ya vieron a Fernanda, nos está apoyando junto con Gustavo Hernández. En la parte de vinculación con la industria tenemos al ingeniero Gómez, que nos va a estar también apoyando en estas actividades. En lo que es coordinación de eventos sociales nos va a estar apoyando amablemente el ingeniero Madaí. Y en la parte de coordinación de eventos deportivos, el ingeniero Horacio Nava, él estuvo también en el bienio pasado. Bueno, pues realmente se ha hecho un trabajo bastante importante. En la parte de vinculación con la academia, que tiene que ver también con los capítulos estudiantiles, el ingeniero Alonso Torres. Para la parte de coordinador de eventos culturales tenemos al ingeniero Ramiro Priego, también apoyándonos. En la coordinación de difusión, que todo lo que tiene que ver con redes sociales y difusión de las actividades de la asociación, pues tenemos al ingeniero Ricardo Orestes. Y en la parte de vinculación de socios, el ingeniero Marco Geno. Esta vinculación de socios no solamente se encarga de llevar, digamos, el control de todo lo que tiene que ver con socios ya que están activos o que no están activos o jubilados, sino también ahorita lo que queremos es, dentro del plan, hacer talleres, dar conferencias de socios, pero ya que estén certificados. Entonces, este tema va a ser bastante importante de lo que queremos desarrollar en este bien. Bueno, como pueden ver, pues existen todas estas coordinaciones y bueno, las que están oficialmente, lo que son eventos técnicos, sociales, membresías. Muy rápido, cómo están interligados. Lo que tenemos que ver, temas de capacitación e información, organización de conferencias, seminarios, programas de pasantías y prácticas, publicaciones y recursos, red de networking, mentoría, también todo lo que es difusión, redes sociales, promoción y crecimiento, reconocimiento y agradecimiento de nuestros socios, comunicación y participación, gestión de membresías, beneficios, en la parte de organización de eventos culturales, sociales, promociones de la salud y también muchas cosas que queremos también impulsar, temas de fomento de la diversidad cultural, organización de eventos y actividades diversas. Dentro de lo que es el plan, ahorita, bueno, pues cerramos el año con la posada, como mencionaba la ingeniera Rossi, junto con los compañeros del AMGP. En enero lanzamos una encuesta, tuvimos una participación realmente baja, 39 personas contestaron la encuesta. En nuestro chat somos casi alrededor de 170 personas. Entonces, pero sin embargo tuvimos bastante información importante para saber qué es lo que están demandando los socios, qué es lo que les interesa desde el punto de vista técnico y otras informaciones que son importantes para nosotros planear mejor nuestras actividades. En febrero pues tenemos lo que es nuestra primera asamblea que estamos llevando a cabo. Vamos a hacer un torneo de ajedrez que ya se venía haciendo, le estamos dando continuidad a muchas de las cosas que el doctor Humberto implementó en el bienio pasado. Este torneo de ajedrez va a ser presencial. También tenemos aquí dentro de las actividades cambio de mesa de Aloha, en donde vamos a estar participando. Vamos a hacer una primer caminata virtual. Esto va a ser a través de una aplicación.
se los vamos a hacer llegar, se inscriben y va a ser un periodo donde pues vamos a estar viendo pues caminata o que corran y se va grabando y bueno, vamos a hacer algunos reconocimientos también. Tenemos de igual manera una charla técnica ya definida. Esta va a ser probablemente en línea. En marzo, como pueden ver, marzo, abril, mayo, junio, tenemos muchas charlas técnicas, una cada mes. Tenemos un evento cultural de geofísica de café, que también es algo que ha estado teniendo bastante respuesta positiva. Le estamos dando continuidad. Acá tenemos las charlas también mensuales de la OJAT. Tenemos también lo que son las actividades de la Universidad de Olmeca. En abril el Día del Niño y en mayo el Día de la Madre. Bueno, y en junio tenemos, como ustedes saben, el evento del Congreso. Vamos a hacer nuestra segunda asamblea en esta fecha. Y también tenemos por acá un torneo de fútbol. Lo que resta del año, igual seguimos con todo lo que son las charlas, principalmente bueno, tenemos en julio el Día del Ingeniero, tenemos eventos, por supuesto, sociales importantes, tenemos lo que es el Día del Geofísico en noviembre y bueno, estaríamos cerrando en diciembre con el evento más importante que es la posada y bueno, ahí vamos a definir si lo vamos a estar haciendo nuevamente con nuestros compañeros de la MGP o lo vamos a hacer nosotros solos. Entonces, solo para hacer un resumen muy rápido, hicimos la encuesta de socios y colegas, como les decía, tuvimos respuesta pues casi de un poco menos del 20%, 25% de la población. Ya hicimos la renovación del convenio con Senapred para darle continuidad a ese convenio que tuvimos el bienio pasado de charlas técnicas. Tenemos el plan ya de incrementar la membresía, también la visibilidad de actividades por medio de las redes sociales y lo que les mencionaba de un plan de membresías corporativas. Solo para concluir esta parte, muy rápido les muestro algunos datos importantes que tuvimos de la encuesta. Bueno, aquí podemos ver qué porcentaje de la población está activo, cuántos tenemos inactivos, jubilados o están desempleados, ¿no? E igual las áreas de interés, resalta obviamente sísmica de exploración, pero algo importante y de esperarse todo lo que es la parte de ciencia de datos, todo lo que estamos viendo de nuevas tendencias o tecnologías digitales, sismología, luego gravimetría, geotermometría. De la parte de networking, pues todo lo que son realmente eventos sociales, eventos técnicos, hay una distribución bastante elevada. En lo que son los beneficios, bueno, pues muchos temas de acceso exclusivo a eventos, mentorías, diplomados, talleres de colaboración. Toda esta información está ahí, la estamos correlacionando, tratando de ver algunas gráficas cruzadas importantes, por ejemplo, dependiendo de la edad del socio, la experiencia del socio, qué es lo que más le interesa, y eso lo vamos a estar también analizando para poder, como les mencionaba, llevar a cabo un poco más aterrizado nuestros planes, tanto de charlas técnicas como la forma en cómo nosotros vamos a estar interactuando con nuestros socios. Dentro de los puntos varios también tenemos la propuesta de cambio de tesorero de la mesa directiva. Esto se debe porque tenemos aquí un conflicto de interés. El actual tesorero que tenemos también está participando con la parte de coordinación de membresías en la directiva nacional. Entonces, pues estamos proponiendo un cambio. Existe ahí la propuesta del ingeniero Rodolfo Rocha como tesorero, pero pues obviamente abrimos el foro para también saber de parte de ustedes los socios si tienen algún otro candidato que consideren que también podría estar tomando esta posición y si no, bueno, si estamos de acuerdo en la propuesta del ingeniero Rocha, pues levanten la mano derecha, por favor. Muy bien, bueno, pues creo que estamos la mayoría, no sé
Si podemos contar ahí. Sí, pueden por favor levantar de nuevo la mano para contabilizar el número. ¿Listo? Bien, muchas gracias. Bueno, el siguiente punto de la orden del día tiene que ver con el tema de protesta de los nuevos socios. Vamos a poner aquí las personas que van a estar tomando protesta. Si por favor pueden pasar al frente. Aldo Guzmán Álvarez Tostado, el ingeniero José Luis Ríos Ramírez, el ingeniero Óscar Hernández Ventura, el ingeniero Fernando Vera Silván. El ingeniero Aldo es ingeniero geofísico egresado del Politécnico. Si me ayudan acá de este lado. Su cargo actual es analista de diseño sísmico en el Departamento de Control de Calidad de Adquisición Terrestre en lo que es Sinopec. El ingeniero José Luis Ríos también es ingeniero geofísico egresado del Politécnico, también trabajando en lo que es solución integral de imagen sísmica del estudio Welitli 3D, ampliación Welitli 3D. El ingeniero Óscar Hernández Ventura es ingeniero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su posición actual es geofísico de campo, también en lo que es la compañía Sinopec. Y el ingeniero Fernando Vera Silván, ingeniero geofísico de Politécnico, y su última posición, coordinador de monitoreo de vibraciones, en lo que es una adquisición sísmica terrestre. Entonces me voy a permitir tomarle la protesta. Si me permiten un segundo. Ok. Bueno, protestan guardar y hacer guardar los estatutos y reglamentos establecidos en nuestra asociación para seguir impulsando la actualización y aplicación de los métodos geofísicos en la exploración petrolera y desempeñar con lealtad, eficiencia y profesionalismo, así como el cargo que se les encomiende. Si así lo hicieran, la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración se los reconoce y agradecerá, y si no, la asociación se los demandará. Felicidades y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, pueden tomar asiento. Bueno, con esto terminamos aquí lo que es la sesión ordinaria. No sé si alguien quiera agregar algún punto adicional a la orden del día. ¿No? Ok, bueno. Sí, adelante, Humberto. Sí, es muy buena pregunta, Humberto, gracias. De hecho, Fernanda, cuando estábamos viendo el tema de las membresías, igual la gente que está en busca de trabajo se le está pidiendo su currículum. Tenemos dentro de lo que es el plan de difusión y redes sociales, estamos tratando ya de cerrar nuestra cuenta en LinkedIn. Con esto también abrimos más oportunidades hacia la industria y eso yo creo que va a estar pronto, pero mientras sí estamos recibiendo los CVs y tratando de ver desde el punto de vista de la asociación cómo los podemos canalizar hacia las compañías. Pero sí, eso se está haciendo también. Muchas gracias. Ok, bueno, pues si no hay más, siendo las 7 de la noche con 41 minutos, damos por cerrada esta asamblea ordinaria y continuamos con lo que es la charla técnica impartida acá por el maestro en ciencia Roberto Carlos Moreno. Si nos dan un par de minutos en lo que acomoda su presentación, vamos a continuar. Gracias.
Para la charla técnica. Si gustan tomar asiento. Antes de iniciar con la charla, quisiera leer la semblanza del maestro en ciencias, Roberto Carlos Moreno. Roberto Carlos Moreno Hernández es ingeniero geofísico egresado del Politécnico en 2014 y es maestro en ciencias y administración de los recursos naturales, egresado del mismo Politécnico en el año 2020. Con orientación a lo que es geología del petróleo. Actualmente es estudiante de doctorado en geofísica aplicada en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica desde el 2021 hasta el presente, donde desarrolla modelos de inteligencia artificial aplicados a las geociencias. Durante este tiempo también trabajó en gravimetría, magnetometría y modelado de simulación de ondas acústicas, aplicando técnicas avanzadas en Python. Inició su trayectoria profesional en CGG en el año 2013, donde participó en proyectos del Golfo de México, adquiriendo experiencia en procesamiento sísmico, control de calidad y diseño de flujos de trabajo para tomografía WAS-HPI. Desde el año 2016 hasta la fecha, ha participado en proyectos de prospección eléctrica con la empresa Servicios Geofísicos Profesionales S.A., realizando adquisición de datos geofísicos en diversas comunidades de México. Paralelamente, en 2018 fundó Geoscientics Group, un espacio dedicado a la enseñanza de programación aplicada a la geociencia, donde impartió cursos de Python, MATLAB y Excel a profesionales
investigadores y estudiantes de diversos países como México, Ecuador, Argentina y Estados Unidos hasta el año 2021. En 2023 realizó una estancia profesional en el Centro de Investigación de Computación del Politécnico, dentro de lo que del doctorado de Inteligencia Artificial, donde fortaleció sus conocimientos matemáticos en Machine Learning y Deep Learning, desde los fundamentos hasta la técnica avanzada. Además, se especializó en el uso de librerías y frameworks clave para el análisis de datos e inteligencia artificial, como scikit-learn para modelos de Machine Learning, Pandas y NumPy, para el manejo y procesamiento de datos, así como TensorFlow, Keras y PyTorch, para el desarrollo de la arquitectura del Deep Learning. Su formación en inteligencia artificial se ha complementado con diversas certificaciones. Entre las más recientes se destacan diplomado en inteligencia artificial por la CNS del Instituto Potosino, diplomado en Big Data, diplomado en fundamentos de Machine Learning, cursos de Machine Learning con Andrew Ng de la Universidad de Stanford, PyTorch, From Zero to Hero, Super Data Sciences, diploma en MATLAB, lo que es MATLAB for Engineers en One, cursos de Machine Learning y Deep Learning de la empresa Huawei. Bienvenido, Roberto Carlos, maestro en ciencias. Adelante. Sí, bueno. Pues agradezco esta semblanza que ha proporcionado el ingeniero Juan José. Y quiero decirles que para mí es un honor estar hoy con ustedes para esta charla técnica, la cual he llamado Tendencias Innovadoras en Geofísica, Prospección Sísmica e Inteligencia Artificial. Antes de comenzar, quiero recordar algo muy importante. Hace unas décadas, dependiendo de grandes expertos geofísicos, se realizaban de datos de manera manual. Sin embargo, hoy en día podemos analizar terabytes de información en cuestión de minutos y podemos descubrir, por ejemplo, estructuras geológicas en el subsuelo con gran precisión. Es por eso que esta agenda la he simplificado, pero vamos a tocar algunos temas o un contexto relacionado a lo que es el dato sísmico, para que nosotros podamos comprender que va a ser el dato que nosotros necesitamos pasarle a los algoritmos de Machine Learning. Sin embargo, necesitamos conocer un poco de esos fundamentos y para ello, finalmente poder comprender qué es el Deep Learning. Vamos a pasar a checar algunas aplicaciones de datos sísmicos en estas metodologías y finalmente me gustaría concluir con presentarles un poco de mi proyecto doctoral, que es segmentación semántica de multifacies sísmicas. Como acabamos de ver, y algunos nuevos socios, que todos casi son geofísicos, pues tienen gran experiencia en el procesamiento de datos sísmicos. Este pequeño contexto pues lo vamos a ver de manera simple y rápida. Entonces tenemos que recordar que en cualquier exploración o cualquier prospección geofísica nosotros tenemos tres grandes etapas, como es la adquisición, el procesamiento y la interpretación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de prospección sísmica, es uno de los métodos indirectos con los que cuenta la geofísica. Se utilizan ondas elásticas que se van a propagar en un medio y se están generando de manera artificial. Así que entonces podemos decir que el procesamiento de datos sísmicos es el conjunto de técnicas que nos van a permitir mejorar la imagen sísmica de cuando llega de la adquisición, y cuando nosotros vamos a mejorar su calidad, entonces podemos extraer información de la estructura y la composición en el subsuelo. Entonces vamos a recorrer rápidamente que la piedra angular en lo que es sísmica, pues es el modelo convolucional. La convolución como tal es un operador matemático que nos va a permitir a partir de dos o más funciones poder lograr o conseguir una nueva. Pero nosotros nos tenemos que basar en la ley de Snell. La ley de Snell nos dice que la diferencia entre las impedimentaciones acústicas entre dos materiales, la energía que se propague, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos la adquisición, podemos decir que cuando tenemos una fuente y un receptor, la energía va a viajar y se va a reflejar en el punto medio. La distancia que existe entre la fuente y el receptor se le conoce como offset. Entonces, si nosotros tenemos un modelo geológico con diferentes materiales, vamos a poder obtener con esta generación de energía la serie reflectiva.
Si nosotros la convolucionamos, por ejemplo, con una undícula más el ruido, vamos a obtener la traza sísmica. Uno de nuestros trabajos es poder realizar la deconvolución, y esta deconvolución tratamos de eliminar todas esas artefactos que no nos sirven para poder reconstruir esa serie reflectiva, y esto es a través de un operador inverso. Un momento, por favor. Bien, como sabemos, aquí en la asociación pues tenemos grandes expertos, entonces no voy a tocar toda una secuencia de procesamiento. Sin embargo, para algunos procesos es muy importante tener en cuenta los modelos de velocidad. Existen muchos o tenemos diferentes tipos de velocidades, pero me voy a centrar en dos especiales, que es la velocidad interválica y la velocidad RMS, ya que, bueno, eso nos van a ayudar para ciertos procesos como va a ser el apilamiento o la migración. Entonces, nosotros podemos obtener la información de la velocidad interválica a partir de información de registros sónicos, y vamos a poderla calcular como la fórmula que conocemos, que es la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero como nosotros estamos hablando de profundidad, podemos decir que la podemos calcular de acuerdo a cada capa como la profundidad 2 menos la profundidad 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y la velocidad RMS, pues es una velocidad promedio que se va a derivar de la velocidad interválica. Esta imagen nos trata de señalar cómo va a ser visualmente la trayectoria de ambas velocidades. Bueno, es muy importante conocer las velocidades porque nosotros tenemos un proceso o tenemos ciertos procesos, como les mencionaba, que es el apilamiento. El apilamiento nosotros lo vamos a poder lograr cuando nosotros hacemos la corrección dinámica, o mejor conocida como corrección normal Boolean. Esto nosotros requerimos de la velocidad, se corrigen esas formas hiperbólicas de los datos sísmicos, se pone en sintonía y entonces nosotros podemos hacer el apilamiento. Podemos tener una suma constructiva o destructiva. En el caso de la señal primaria, cuando nosotros aplicamos una buena velocidad de apilamiento, entonces podemos tener esa suma constructiva. En los casos como por ejemplo los múltiples o el ruido aleatorio que no se encuentran en sintonía, pues se pueden destruir, y por eso a veces cuando apilamos pues tenemos ese efecto de eliminar esos ruidos. Finalmente, pues la migración es uno de los procesos más importantes porque es el que nos va a permitir, o es el proceso que nos permite colocar la energía en su verdadera posición geológica. Como nosotros observamos, según la ley de Snell, y nosotros lo estábamos viendo a partir de reflectores horizontales. Sin embargo, cuando nosotros tenemos geología compleja como zonas de domos salinos, zonas abruptas, pues se pueden ocasionar ciertos fenómenos. Y en el caso de que tenemos, por ejemplo, capas horizontales, el punto medio ya no está coincidiendo, y es por eso que nosotros en los datos sísmicos ya no lo estamos viendo en su posición original o geológica. Debido a esto también se pueden generar a los cortes muy abruptos las difracciones, que simplemente es un fenómeno que hace que la energía se esté dispersando a lo largo de nuestro estudio o el levantamiento sísmico. Bueno, para que nosotros podamos tener esa mejora de la calidad de las imágenes sísmicas, pues tenemos diferentes tipos de métodos de migración, como pueden ser las de Kirchhoff, ya sea en tiempo, en profundidad, tenemos las de ecuaciones de onda, podemos tener las de diferencias finitas, una de las más conocidas actualmente pues es la reverse time migration. Y entonces, debido a la velocidad, y es por eso que lo vemos que es la importancia, de acuerdo a los modelos de velocidad que sean mejorados, nosotros vamos a tener una mejor calidad dependiendo de la técnica que estemos utilizando. En esta imagen trato de representarles cuál es la diferencia de utilizar un post-stack time migration contra un pre-stack migration. Se podemos notar claramente cuáles son las ventajas de cada una de los métodos. En algunos casos podemos utilizar el post-stack porque es económicamente pues más, nos cuesta menos, y el pre-stack migration pues es muchísimo más caro. Sin embargo, pues, la calidad es evidente. Esta pequeña parte yo se las quería mencionar porque ustedes o las personas que han escuchado un poco de Machine Learning saben que trabajamos con datos.
Generalmente cuando nosotros iniciamos en el mundo del Machine Learning y el Deep Learning, nos enseñan con imágenes o con datos tabulares, pero ya que nosotros estamos en el área de geociencias o en la parte de las ciencias de la Tierra, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, en el área que estamos tratando de investigar ahorita, pues es, por ejemplo, datos sísmicos. Entonces nuestros datos van a ser las imágenes. Debemos que tener una buena... Debemos conocer perfectamente qué tipo de datos vamos a meterle a un algoritmo, porque no va a ser lo mismo, como ya lo habíamos checado anteriormente, meter la primera imagen para que aprenda características nuestro algoritmo y que probablemente después metamos esta otra imagen y nos vaya a dar resultados que no son coherentes. Eso es porque los algoritmos tienen que aprender de nuestros datos ciertos patrones, ciertas características. Entonces es por eso que cuando nosotros estamos trabajando en ciencias de la Tierra debemos conocer por lo menos el contexto sísmico de cómo se generan nuestros datos. Por ello ahora quiero ver o tocar un poquito de lo que es Machine Learning. Esta definición que yo les pongo aquí es un poco vieja, sin embargo me parece que es una de las más sencillas para empezar a comprender. Por eso la he puesto aquí, ya que Arthur L. Samuel en 1959 pues está definiendo al Machine Learning como el campo de estudio que le da a una computadora la habilidad de aprender sin que la programemos explícitamente. Y nosotros lo podemos dividir en dos grandes grupos. Hay más, pero voy a tocar nada más estos y me voy a centrar en el supervisado. Porque cuando nosotros aprendemos el supervisado, entonces vamos a entender el alma de los algoritmos del Machine Learning. Bueno, conociendo un poco la definición de Machine Learning, nosotros podemos ver que aproximadamente en 1950 se empezó a acuñar el concepto de inteligencia artificial. Por ahí de 1946 salió el primer perceptrón o neurona artificial, sin embargo no tenía un mecanismo que le permitiera mejorarse con el tiempo. Es por eso que hasta 1980 se volvió más popular el Machine Learning. Y finalmente por los años del 2010, la subárea del Machine Learning se está generando el Deep Learning, que ya estamos hablando de redes neuronales. Pero vamos a ver un poquito del Machine Learning. Cuando nosotros utilizamos metodologías clásicas, para nosotros es más fácil poderlas explicar qué están realizando esas metodologías. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos hacia redes neuronales, su forma de explicarlo ya es muy difícil, sin embargo su exactitud es muchísimo más grande. Algunas veces los colegas se quejan porque no podemos nosotros definir correctamente lo que está haciendo una red neuronal ya internamente por todas las conexiones de neuronas que tiene. Sin embargo, pues a veces lo que nos interesa pues es la exactitud o la respuesta que nos está dando con respecto a una tarea que queremos resolver. Bien, como les mencionaba, entonces el Machine Learning vamos a hablar un poquito más de lo que es el supervisado y el no supervisado. Sin embargo, lo más importante para comprenderlo son las tareas de clasificación y de regresión. Y la diferencia entre el supervisado y el no supervisado es que nosotros vamos a tener datos que van a tener una etiqueta. Y cuando los datos simplemente no tienen etiqueta, podemos decir que van a ser modelos no supervisados. Entonces intentan aprender patrones a partir de los datos mismos. La piedra angular también del Machine Learning pues son estas dos representaciones, la regresión lineal y la regresión logística. Este es para poder hacer predicciones de valores continuos, tratando de sacar las relaciones existentes entre dos variables o más, y la regresión logística utiliza una función sigmoide que nos va a permitir tener o mapear ciertos valores reales o continuos a un rango más pequeño, que es entre 0 y 1, y eso ya nos estaría representando valores de probabilidad. Vamos a comenzar con la regresión lineal. Si se dan cuenta, esta fórmula que tengo aquí arriba es exactamente la fórmula de la recta. Si nosotros recordamos cuando íbamos en la prepa, en la universidad, pues nos decían que era y igual a mx más b. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo, solo que en Machine Learning estos coeficientes los renombran como tetas, y esta función o y la ponemos como h de teta, que depende de x.
y a eso le llamamos función hipótesis. Va a ser una función hipótesis porque estamos tratando de buscar un modelo que trate de resolvernos un problema de acuerdo a los datos que nosotros tengamos. Entonces, es la misma teoría, y ya cuando nosotros estamos hablando de problemas de clasificación, podemos utilizar esta regresión. Aunque nosotros podemos ver que dice regresión, realmente no está haciendo ninguna predicción. Lo que está haciendo es realmente clasificación. Lo que pasa es que esta función tiene una peculiaridad que cambia todos los valores entre 0 y 1, como lo había mencionado, y si nosotros ponemos un umbral, nosotros podríamos empezar a clasificar ciertas características o ciertos datos para decirle algo va a pertenecer a una clase 1 o va a pertenecer a la clase 0, ya que aquí nosotros no podemos utilizar fielmente un modelo lineal porque ya se empieza a complicar para poder hacer la separación. Entonces nosotros necesitamos de otro tipo de modelos, como es este que les menciono. Entonces, el proceso del Machine Learning como tal, cuando nosotros nos están enseñando este tipo de cuestiones de la regresión logística, la regresión lineal, pues nosotros lo que utilizábamos era todo el conjunto de datos. La gran diferencia con el Machine Learning es que vamos a hacer subdivisiones en nuestros datos, pero siempre vamos a iniciar con la preparación del dato, la limpieza del dato, hacer una extracción de características que lo conocemos como ingeniería de características. Vamos a generar un modelo que va a ser entrenado. Una vez que ese modelo dé buenos resultados, le vamos a pasar datos que nunca ha visto nuestro algoritmo para ver si generaliza y nos da buenos resultados con datos no vistos. Y finalmente, pues ya podemos desplegarlo y empezar a tener algunas respuestas o empezar a buscar patrones que nosotros requerimos para resolver algunas tareas. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos completo en el Machine Learning, dependiendo de la cantidad, podemos definirlo en un 80% para un conjunto de entrenamiento y podemos dejar un 20% más para lo que sería la parte de el entrenamiento, de las pruebas, perdón. Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos, entonces podemos hacer una tercera subdivisión, que van a ser los conjuntos de validación. Entonces, un flujo completo o más o menos clásico dentro de estas metodologías es que tú vas a tener tu dato de entrenamiento, puedes generar un modelo de Machine Learning. Con ese modelo, una vez que ya esté generalizando y esté realizando tenga un buen desempeño con los datos de entrenamiento, le pasas un nuevo dato, vemos si generaliza, y si generaliza quiere decir que está haciendo una buena predicción. Si el dato, cuando nosotros le pasamos datos nuevos a nuestro modelo y no está generalizando, significa que hay un sobreajuste o un bajo ajuste. Entonces ahí lo que hay que hacer es aplicar ciertas características para ir modificando los hiperparámetros, que ahorita los vamos a checar. Entonces, como les mencionaba, nosotros necesitamos conocer correctamente los datos. En este caso, para comenzar, vamos a ver unos datos tabulares. Este es un ejemplo para tratar de hacer una predicción de precios de casas. Este ya es muy conocido en el estado del arte para el Machine Learning. Entonces podemos ver que las columnas, como puede ser el área, la localización, la orientación, pueden representarnos las características. Cuando nosotros queremos ir a comprar una casa, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos ponemos a pensar, a ver qué características quiero de esa casa, y con base a esas características ya más o menos voy a saber cuánto vale. En este caso, pues por ejemplo, puede ser el área, la localización, la orientación, y gracias a eso vamos a tener el precio. Y esta columna, que son los precios y que los conocemos, los vamos a nombrar como las etiquetas. Toda esta parte son las características. De todo el conjunto de datos que nosotros tengamos, podemos dividirlo en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de prueba. Una vez que nosotros ya conocemos cómo están nuestros datos estructurados, ahora cómo vamos a hacer que nuestros modelos puedan aprender, o a lo que nosotros le llamamos como que aprendizaje máquina. Pues nosotros necesitamos evaluar ese rendimiento de los modelos. En el caso de regresión, pues es muy conocido, o matemáticamente podemos utilizar calcular la distancia, o lo que nos venía representando el error de un dato predecido con los datos reales. Eso lo podemos hacer a partir del error absoluto o del cuadrático, etcétera. Sin embargo, ya cuando nosotros hablamos de clasificación, nosotros ya no podemos utilizar este tipo de técnicas o de análisis matemáticos. Nosotros tenemos que cambiar porque nosotros ya nos estamos metiendo en cuestiones probabilísticas. A la hora que nosotros hacemos o estamos buscando
probabilidades, nosotros necesitamos cambiar a esta función de desempeño que se le llama como entropía cruzada. Se le llama entropía porque estamos verificando el grado de desorden de dos sistemas, perdón, de un sistema, esa sería la definición, y cruzada se refiere porque nosotros vamos a estar checando la distribución de los datos reales contra los datos que vaya a predecir nuestro modelo. Es por eso que nosotros cambiamos a este tipo de métricas de desempeño. Bien, pero entonces vamos a entender el algoritmo de entrenamiento, y para poderlo entender nosotros vamos a partir de la regresión lineal, que es la forma más sencilla y que nos va a poder ayudar a entender lo que son las redes neuronales. Como yo les decía, si nosotros tenemos una dispersión de datos, que puede ser cualquier cosa, en este caso dejémoslo como algo general, o si lo quieren ver como los datos de las predicciones de las casas, nosotros para saber que también un modelo está teniendo el desempeño, nosotros podemos ir midiendo los errores, y nosotros los podemos calcular y lo podemos elevar al cuadrado. A nosotros nos conviene elevarlo al cuadrado porque eso nos va a permitir tener una función convexa, y si recordamos nuestras clases de minimizar o maximizar una función, entonces lo que queremos en Machine Learning es minimizar el error. Entonces, por eso a esto que tenemos aquí se le llama función de costo. Este tipo de funciones lo único que hace es medir la diferencia o el error entre la Y real y nuestra Y predecida por nuestro modelo en cada uno de los puntos. Por eso tenemos una sumatoria, y esta M, pues aquí nada más la ponemos para una facilidad computacional, ya que después, si se dan cuenta, necesitamos de un algoritmo que se llama gradient descent. Cuando nosotros derivamos aquí, que es esta partecita, pues al derivarlo por la regla de la cadena, este 2 se va a ir, y entonces ya tendríamos una forma de ir calculando nuestros errores. Y como en el Machine Learning lo que nosotros hacemos es inicializar nuestros modelos con valores aleatorios, y les mencionaba que estos teta 0, teta 1 corresponden a nuestra función hipótesis, entonces nosotros podemos generar un primer modelo que puede ir por aquí, o un sinfín de modelos, pero lo importante es que nosotros queremos minimizar los errores y encontrar el mejor modelo que explique la relación entre nuestras variables. Es por eso que nosotros vamos a utilizar el gradient descent, que este es un algoritmo muy conocido en la parte de estadística y también en los algoritmos de Machine Learning, que nos ayuda a tener a hacer la optimización de nuestros modelos. Y entonces con estas bases espero, aunque no me metí en el desglose matemático, se vaya entendiendo un poquito de cómo va a ir funcionando. Al final los algoritmos de Machine Learning les quiero decir que solamente son multiplicaciones de productos puntos entre vectores o matriz con vectores. Y entonces, con base a ello, en lo que tomo un poco de agua, les quiero hacer esa pregunta, ¿no? Si alguno de los que estamos aquí hemos manejado estos tipos de algoritmos, y si han escuchado de los algoritmos bioinspirados. Bien, para continuar, esos son los fundamentos del Machine Learning, y en base a ello nosotros nos vamos al Deep Learning. El Deep Learning se va a basar en algunas cuestiones biológicas del cuerpo humano. En este caso, lo primordial es la unidad básica, que es el perceptrón o la neurona artificial, que se está basando, o alguien muy inteligentemente, para ponerlo de forma de un diagrama, los vectores que tenemos los está poniendo de esta forma para que coincida con la forma de una neurona. Donde una neurona biológica pues tiene dendritas, y aquí nosotros estamos recibiendo las señales que pasan por el soma, se procesan y continúan hasta llegar al axón, y ese axón va a ser la salida y al mismo tiempo la entrada para otra neurona. Es por eso que, por ejemplo, Pitts en 1943 pues fue su primera representación. Estos se vendrían representando las características, como les mencionaba. Si lo vemos como el de la predicción de las casas, pues nos puede representar el vector del área o de la zona donde se encuentra. Esto
Ya en Machine Learning ya no son, en Deep Learning ya no son tetas, ahora los nombran como W, pero siguen siendo pesos, los pesos sinápticos. Y si se dan cuenta y tratamos de dejar ver este diagrama, nosotros podemos ver aquí un vector de datos, otro vector de datos, que si nosotros hacemos el producto punto entre ambos, pues nosotros podemos tener una sumatoria ponderada, que eso es lo mismo que hacíamos generalmente cuando teníamos sistemas de ecuaciones y lo pasábamos a una forma matricial. Únicamente que en este caso, pues miren, alguien muy astutamente dijo, yo quiero inventar una neurona matemáticamente, ¿cómo lo hago? Lo represento de esta forma y digo que son bioinspirados. Pero la neurona que les presenté hace un momento no tenía todavía un mecanismo de aprendizaje. Entonces fue hasta 1958 con Rosenblandt que ya metió lo que es el concepto de perceptrón o de neurona artificial. Esta es la representación ya básica, ya que la primera también, como les mencionaba, si se dieron cuenta, solamente era una multiplicación de vectores, y eso sigue siendo algo lineal. Entonces, por eso lo dejaron en esos tiempos, porque, por ejemplo, en geofísica, casi todos nuestros problemas pues, no son lineales, son datos muy complejos, y necesitamos algo que deje la linealidad. Entonces, con este nuevo perceptrón, ya vamos a tener exactamente la misma representación, la entrada de las características, vamos a tener los pesos, se genera la sumatoria, obtenemos un valor que va a pasar por una función de activación para obtener una salida. Esta activación puede ser la regresión, la sigmoide de la logística, una muy famosa que es la softmax, o si queremos también utilizar redes neuronales para una predicción, pues podemos dejar algo lineal. Sin embargo, cuando nosotros metemos, por ejemplo, logística y la softmax, esto ya está dejando de ser algo lineal, ya dejamos la no linealidad y es por eso que las redes neuronales comenzaron a resolver problemas muy complejos. Y bueno, como esta es la unidad básica, cuando nosotros ya hablamos de redes neuronales, simplemente aumentamos más neuronas y lo vamos poniendo como si estuvieran en capas. Entonces, esto ya se le llama que está completamente conectado. La primera parte, si lo vemos de abajo hacia arriba, se le llama como la capa de entrada. Lo que se encuentra en la parte del centro se les llama capa oculta, que es donde se está generando todos los procesos de aprendizaje de características. Y finalmente, después de pasar por funciones de activación, obtenemos una salida y ya puede ser una clasificación. En el caso, como aprendemos el Machine Learning, pues casi siempre, o no sé si alguien ha visto, nos tratan de enseñar con lo que es clasificar números que van del 0 al 9. Pues bueno, esas pequeñas imágenes, como las redes neuronales no pueden soportar datos 2D, 3D, lo que se hace es pasar esa imagen a un solo vector. Y entonces ya podemos meterlo como si fuera lo que les decía, la representación en vectores y se puedan empezar a hacer todas las multiplicaciones matriciales y vectoriales. Y con base a todo eso, aquí va a ir aprendiendo las características y vamos a tener una salida y al final nos va a decir, de acuerdo a la configuración que tengamos, porque si se dan cuenta existen diferentes tipos de configuraciones para meter los datos, que pueden ser valores numéricos, puede ser una codificación muy famosa que se llama one hot, o actualmente con los transformers que ya son muy, muy famosos y que muchos a lo mejor ya lo han escuchado por ChatGPT, algunos modelos como BERT, ya están empleando la forma de meterlos como lo famosísimo llamado embeddings. Pero bueno, vamos a continuar para que veamos en esta ilustración un poco más a detalle. Si yo tengo esta pequeña imagen, sin mal no recuerdo, para que dé 1024 debería ser una imagen de 32 por 32. Como es, las redes neuronales clásicas no soportan lo que les mencionaba, datos que no sean 1D o que sean en forma vectorial, lo que hacemos es pasarlo a un solo vector y lo dejamos de 1024. Y entonces aquí es donde entra que muchos especialistas dicen que es una caja negra, y muchas veces en geofísica también hemos escuchado eso de, es una caja negra, ¿no? Yo le paso información y me da un resultado. Entonces en Machine Learning pasa algo muy parecido. Cuando nosotros empezamos a tener todas las combinaciones de neuronas conectadas, va a empezar a extraer características de forma jerárquica. ¿Por qué jerárquica? Porque probablemente, aunque nosotros no comprendamos correctamente todas las operaciones que está realizando esta capa, si nosotros lo ploteamos, vemos que está aprendiendo características tal vez de algunas líneas a 45 grados, algunas líneas a 90 grados,
Entonces, características de bajo nivel. Conforme vamos aumentando, vemos que va aprendiendo características un poco más importantes. En este caso vemos que ya está aprendiendo características de los ojos, de la nariz, etcétera. Y conforme avanza, pues va aumentando y va obteniendo mejores resultados o características más importantes. A estas características o este tipo de matrices de datos le conocemos como mapas de características y gracias a ello nosotros vamos a poder obtener una salida. En este caso yo puedo interpretar que probablemente están tratando de ver si la persona está contenta o está feliz. Y entonces así es como funcionan las redes clásicas. Y para ver la gran diferencia entre el Machine Learning clásico y el Deep Learning, porque esas son unas preguntas que siempre se hacen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning? Generalmente, como lo vimos, pues nosotros tenemos modelos muy sencillos para clasificación o regresión que después se aplican. Sin embargo, como les mencioné, cuando estamos hablando de Machine Learning, nosotros automáticamente, o mejor dicho, manualmente tenemos que generar los datos y extraer las características. Es, por ejemplo, lo que les mencionaba, la predicción de casas, pues nosotros tenemos que formar la tabla, estar buscando a ver qué queremos meterle de características, y entonces después de generar todo eso, ya lo podemos pasar a un modelo. Y por ejemplo, en este caso, la imagen trata de decir que quiere clasificar si esto pertenece a un carro o no pertenece a un carro. Y ya el Deep Learning, lo que hacen los modelos ya un poco más avanzados o más avanzados, es que la extracción de características las hace automáticamente. Y entonces nosotros ya podemos pasarlo directamente a que haga una clasificación con una red neuronal, por ejemplo. Y nuevamente tendríamos la misma salida, saber si esto es un carro o no es un carro. Y ya que estamos en Deep Learning, pues yo creo que han escuchado muchísimo sobre tipos de redes neuronales profundas. Las más famosas, por ejemplo, son las recurrentes. La única diferencia entre las recurrentes es que de acuerdo al modelo que nosotros tenemos de las redes neuronales, se está agregando algo que se le conoce como recurrencia. La recurrencia es simplemente que a la salida que nosotros vayamos obteniendo de acuerdo a los procesos, cuando regrese y esté mejorando la red, ahora lo va a utilizar como una nueva entrada. Y entonces se dice que tiene memoria. Es por eso que son muy famosas y se puede utilizar en datos secuenciales, como pueden ser datos de texto. Ejemplos son las sentencias, algunos párrafos. Cuando nosotros vamos a las páginas de internet, pues a veces encontramos reseñas de cines, de películas, etcétera. Entonces todo eso nosotros lo podemos analizar a partir de este tipo de redes. Sin embargo, un defecto que tienen estas redes es que cada vez que se despliega y vamos teniendo gran información que tiene que ir procesando la red, probablemente comienza a olvidar información del inicio y ya cuando llegue al último dato que tiene que procesar, ya perdió información en toda esta parte. Es por eso que después se generó esta arquitectura un poco ya más avanzada, que ya contiene algunas celdas que va a guardar información, la puede ir almacenando y puede ir determinando qué tanta información va a requerir de ciertas partes y finalmente obtener una buena salida, un buen desempeño de nuestras redes, y son las famosísimas LSTMs. Esas LSTMs también lo podemos utilizar muchísimo en geofísica. Otro tipo de redes, por ejemplo, son las redes generativas adversariales. Estas ya son un poco más complejas, pero se utilizan principalmente para generar datos sintéticos. Por ejemplo, podemos generar rostros humanos sin que la red lo haya visto nunca, ¿no? A partir de eso que se llama espacio latente, nosotros le pasamos ese ruido, empieza a generar la primera imagen. Probablemente pues esa imagen sea como la de un niño que trata de dibujar una cara, no sé, solamente una bolita, dos ojitos, una rayita. Y entonces lo que pasa con la otra red que se le llama discriminante, esta imagen podemos tener también redes reales, las va a comparar y si logra determinar que esta es una falsa, entonces se va a penalizar esta red. Pero conforme vaya avanzando y se vaya mejorando la red, cada vez la generación de las imágenes van a ser casi parecidas como algo real y probablemente pase en un momento en que las redes discriminativas ya no logren saber si es una una imagen falsa o una real. Y entonces ahora la que se penaliza es esa otra red. Lo que he estado viendo y checando, por ejemplo, en la estancia que hice, es que probablemente
estas redes nos puedan servir a nosotros los que estamos en investigación, porque muchas veces no tenemos datos libres. Entonces, si nosotros tenemos un minicubito que alguien deje libre por ahí para la investigación, podamos utilizar este tipo de redes para estar generando datos sintéticos nuevos de, por ejemplo, un dato sísmico. Y finalmente, pues los transformers, ¿no? Realmente no tendríamos el tiempo para que les pudiera desglosar toda la parte matemática y la parte de cómo se calculan cada una de las redes. Sin embargo, pues todos ya estamos como ya en contacto de la inteligencia artificial, a lo mejor sin querer, porque probablemente muchos ya usamos ChatGPT, y eso probablemente en todas las conferencias lo van a escuchar, ¿no? ¿Quién ha utilizado ChatGPT? Y sobre todo en la parte académica, nosotros sabemos que todos lo usamos. Sin embargo, nunca hay que sobreexplotar ese tipo de tecnologías, hay que usarlas con cuidado, porque todavía tienen muchísimas, tienen todavía para que sigan progresando y tiene muchos errores. Sin embargo, los transformers, su gran boom es lo que le llamaron mecanismos de autoatención. Esos mecanismos de autoatención, a grandes rasgos, es por ejemplo cuando, para poner un ejemplo muy sencillo, para los que tienen hijos, cuando queremos ir al cine y vemos todas las carteleras y nuestro hijo pequeño de 8 o 10 años nos dice, papá, yo quiero ver la película de Pokémon. Entonces, su mente de su hijo se va a ir justamente al cartel donde están los Pokémones, pero va a dejar de ver todo lo demás. Y entonces la atención trata de hacer eso, trata de ponerse en las partes más importantes para poder resolver la tarea. Y así es como los Transformers están teniendo un gran boom a partir de estas multicabezas de atención. A grandes rasgos, pues primero se utilizan los embeddings, porque por ejemplo, si nosotros queremos pasar información, por ejemplo, si yo quisiera pasarle una frase de yo estoy dando una conferencia en este momento en la AMGE, pues yo si se lo paso así a una computadora, pues no lo va a entender. Entonces los transformers lo que hacen es generar embeddings, y los embeddings simplemente es pasar todas esas palabras a vectores, a números que en una computadora lo pueda entender. Una vez que ya tenemos eso, pues hay una capa que se le llama positional encoding, y entonces ya toda esa información, ahora sí ya pasa a las cabezas de atención, se genera una normalización y se empieza a pasar por redes neuronales. Entonces lo que trato de decirles es que al final Transformers es una monstruosidad de arquitectura. Por eso ChatGPT, si mal no recuerdo, la última vez que vi estaba con parámetros de 1.5 billones para poder aprender. Entonces imagínense, ¿no? Todo lo que podemos meter, y eso va a depender de nuestros datos. Probablemente si nosotros metemos un cubo entero de datos sísmicos, pues vamos a tener una gran cantidad de parámetros a aprender, porque los transformers ya también tienen algunas variantes, como es para segmentación, y ahorita vemos qué es segmentación. Y bueno, no quise detenerme mucho en las otras arquitecturas porque me gustaría explicarles un poquito más esta a fondo, porque es una de las arquitecturas que yo elegí para mi proyecto doctoral y ha dado muchísimos buenos resultados en la parte de geofísica, y son las redes convolucionales. Y recordando el concepto que di de convolución, pues es algo muy, muy similar. A partir de dos funciones generamos una nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan estas redes convolucionales? Si nosotros tenemos el ejemplo de pasarle una imagen, que una imagen pues puede estar en RGB, cuando nosotros lo pasamos por redes convolucionales también va a ir de manera jerárquica, va a ir aprendiendo características. Es por eso que este ya es Deep Learning, ya no necesité generar nada, yo le paso la imagen, extrae características, y lo paso a una red completamente conectada, y ya puedo hacer, por ejemplo, una clasificación para saber si es qué tipo de animal es, un perro, un pavo real, un burrito, etcétera. Pero ¿cómo funcionan? Miren, hablamos de convolución porque cuando nosotros tenemos una imagen, esta es la representación. En una máquina nosotros lo vemos como una representación numérica. Y entonces nosotros requerimos de algo que se le llama filtro o kernel. Ese filtro se va a ir convolucionando poco a poco y va a ir mapeando toda la imagen y va a ir produciendo una nueva matriz o un nuevo mapa de características. Ya formalmente, pues la convolución en imágenes, pues si nosotros tenemos de A a la L que nos pueda representar una imagen, un filtro que nosotros lo tengamos de 2x2 que nos represente W, X, Y, Z,
lo que va a pasar es como si nosotros lo sobreponemos, hace una multiplicación elemento por elemento, como se nota aquí, se hace la sumatoria y se obtiene el nuevo valor. Y esos son los mapas de características que podemos obtener en lo que se le llaman redes convolucionales. Entonces, la forma más sencilla de ir viendo cómo es una arquitectura es que nosotros tenemos esa entrada, ese tipo de arquitecturas, por como les menciono, pues ya puede ver datos 1D, 2D, 3D, videos, etcétera. Entonces tenemos capas convolucionales y capas de pooling. Ahorita lo checamos qué son. Sin embargo, estas son las que se encargan de extraer las características del dato que nosotros querramos. Finalmente, pues se pueden utilizar, como les decía, pues algunas capas de alguna red totalmente conectada. Y para ir avanzando, pues el pooling simplemente trata de hacer una reducción dimensional para que la arquitectura sea más estable y no tengamos tantos datos que estar manejando. Eso es lo mismo, simplemente que en las convolucionales, por si en algún momento se quieren meter y a veces no lo explican, pero los parámetros que nosotros necesitamos modificar, pues es el tamaño del kernel, el número de kernels que nosotros queramos, porque a partir de ese número de kernels van a ser todas las características que nosotros queramos obtener. Y finalmente, pues nosotros también vamos a necesitar una función de activación, el stride y el padding. Pero ¿qué es el stride? Como vieron en la animación, el kernel se tiene que ir moviendo. Entonces el stride nos dice cuántos píxeles nosotros queremos que se vaya moviendo conforme va avanzando. Y como cuando realizamos convolución hay una reducción dimensional, le podemos dar una opción que mantenga la misma dimensión o que sí se vaya reduciendo, pero por lo general lo dejamos con padding same para que mantenga en ese momento la misma dimensión y le agregamos ceros porque después hacemos la reducción con el pooling, entonces no nos conviene estar haciendo dos reducciones dimensionales. Y finalmente el pooling, como les decía, esa reducción dimensional lo que hace es tomar uno de los mapas de características, lo puede dividir en diferentes zonas, en este caso zonas de 2x2, y podemos tener algo que se llama max pooling, el min pooling o el promedio, ¿no? Cualquier forma lo podemos utilizar. En este caso nos están señalando que está utilizando el max pooling porque se está quedando con el valor más alto de estas zonas con las características más representativas. Y con base a ello, pues podemos ver arquitecturas ya muy famosas que están en el estado del arte, que pueden ser las AlexNet, la ImagineNet, la ResNet, que son muy buenas porque ya tienen estas skip connection, que nos permiten también tener información antes de que se vayan procesando conforme vaya avanzando, y de esta manera vamos a tener mejor estabilidad en nuestros modelos. Hay algunas otras también famosas, como son las BGG 16, 19, la única diferencia es que una tiene 16 capas convolucionales y la otra 19. Esta Inception, si no mal recuerdo, es la que generó Google. Es una monstruosidad realmente de arquitectura. Ya fue entrenada con miles y miles de imágenes. Entonces, para personas que están en la parte académica, ya pueden agarrar y utilizar cualquiera de estas arquitecturas y probablemente les pueda funcionar para algunos casos similares. Y una de las más importantes, porque es la que estoy ocupando yo en el doctorado, y que en el badaje de Machine Learning y Deep Learning se dice que es una de las arquitecturas más elegantes por la forma en que está distribuida en forma de U. Y lo que este tipo de arquitectura se le conoce como autoencoder. Se conforma de dos partes, es por eso que es en forma de U. La primera es el encoder. Lo que hace este tipo de arquitectura ya no es una clasificación normal, sino aquí ya va a ser segmentación semántica. Cuando hablamos de segmentación semántica, significa que nosotros de nuestra imagen ya vamos a ir trabajando píxel a píxel. Ya no vamos a meterle una imagen completa y que vea a ver qué extrae, ¿no? A partir de imágenes o cualquier dato que nosotros le podamos pasar a este tipo de arquitecturas, ya lo hace a nivel píxel. Y entonces, como ya vimos en las convolucionales, si yo voy aplicando capas convolucionales, se va a ir haciendo una reducción y al final vamos a obtener un mapa de características que se le llama cuello de botella o bottleneck. Y cuando nosotros tengamos todas las características que ha aprendido esta red, entonces ahora lo que intenta hacer es reconstruir con lo que aprendió tratando de llegar a esta misma imagen.
Si la imagen está fea, pues entonces se sigue mejorando la red se va a ir mejorando. La única diferencia con las redes completamente conectadas, que en las redes nosotros tratamos de actualizar los pesos para que tengamos los mejores modelos. En este tipo de arquitecturas lo que se va a estar mejorando van a ser los valores de los kernels, porque esos kernels también los inicializamos con valores aleatorios. Y también utilizamos algo que se le llama backpropagation, que en este caso se me olvidó mencionarles un poco, pero backpropagation es el método con el que nosotros podemos ir mejorando nuestros algoritmos y utilizar la regla de la cadena. Bueno, ya casi para ir finalizando, solamente puse 3 ejemplos que encontré en la literatura, y es uno de los problemas clásicos que nosotros nos enfrentamos en el procesamiento de datos sísmicos cuando tenemos datos faltantes, ¿no? Cuando nos faltan trazas. Yo recuerdo algunos métodos ya que nosotros tenemos que son muy potentes. Sin embargo, vemos que en el Machine Learning, utilizando Machine Learning clásico, pues está haciendo un buen trabajo, ¿no? Tenemos la imagen que le faltan trazas y lo reconstruye de una buena manera. Otro ejemplo que encontré es, por ejemplo, que fue en alguna cuenca de Brasil. Nosotros tenemos, por ejemplo, un horizonte calculado con el software. Tenemos la parte que está siendo interpretada por un humano, y finalmente tenemos la interpretación que nos está haciendo el Machine Learning. Si se dan cuenta, aunque es muy parecido, aún le falta trabajo para que pueda realizar un desempeño casi perfecto, ¿no? Como si fuera lo de un humano. Sin embargo, podemos decir que tiene una buena precisión. De la misma arquitectura que ahorita les expliqué, otro que se ha utilizado es para eliminación de ruido. Y este tipo de eliminación de ruido, lo que hacen es que, como les mencioné, si nosotros tenemos un dato con etiquetas, entonces podemos obtener características, irlas comparando y ir midiendo el desempeño. En este caso, nosotros vamos a pasarle la imagen con el ruido, y la etiqueta va a ser la imagen ya limpia. Entonces, cada vez que nuestra red vaya trabajando y tratando de reconstruir, debe ir intentando reconstruir la imagen sin el ruido. Y es por eso que este sí fue un buen resultado. Solamente en algunas zonas nos señala que probablemente se está llevando señal primaria. Sin embargo, todo lo demás, si se dan cuenta en la diferencia, como a veces lo hacemos en sísmica normal, le aplicamos un filtro, vemos la entrada, la salida y su diferencia, pues aquí también nos lo presenta con el Machine Learning y vemos que obtuvo buenos resultados. Y bueno, entonces ya como último tema, quiero mencionarles un poco de la segmentación semántica para multifacies sísmicas. Yo estoy utilizando un dato libre muy famoso, que es el bloque F3, que se encuentra en el Mar del Norte. Es un bloque muy importante porque fue para la exploración de gas y petróleo, pero actualmente encontré que ya es un benchmark. Un benchmark nos tratan de decir que ya fue realmente interpretado por expertos, utilizando información probablemente ya de pozo, todo lo que ellos ya tienen, y ya es una interpretación correcta. Lo que a veces pasa en la parte de investigación, como nosotros no tenemos información, no tenemos acceso a las compañías o nos es muy difícil, pues utilizamos un dato que esté por ahí, hacemos nuestras propias interpretaciones y sabemos que esas interpretaciones pues, pueden ser muy variables. Y entonces, actualmente pues ya tenemos ese pequeño dato. Tengo la fortuna de ya haberlo podido encontrar, y entonces mi flujo de trabajo es que a veces las imágenes sísmicas son demasiado grandes. Entonces yo tengo que hacer subdivisiones para podérselo pasar a los algoritmos, y empecé haciendo patches o subdivisiones de 28 por 28. Como el dato es pequeño, como les menciono, es libre, pues utilizo una técnica que se llama aumentación de datos, y esa técnica me permite generar datos sintéticos para poderle dar estabilidad a mis modelos. Utilizo una arquitectura clásica, veo su función de pérdida y algunos resultados preliminares. Para este proyecto, pues yo me estoy basando en el framework de PyTorch. ¿Por qué? Porque en la industria, bueno, a lo que he visto en México todavía nos falta meternos más a las metodologías de Machine Learning y Deep Learning. Sin embargo, en algunos otros países como Brasil, realmente ya lo hacen muchísimo más, como si fuera más sencillo. Estoy trabajando actualmente con el doctor Wilhelm Sausenwelter de Brasil,
Y como él me menciona, ¿no? Probablemente algunas arquitecturas llevan 10 años y ellos ya las conocen. Entonces nosotros estamos un poco atrasados y por eso si yo a veces he visto una brecha entre la parte industrial con la académica, imagínense cómo estamos con otros países. Entonces, este framework lo utilizo porque todas las demás industrias ya se utilizan. En la parte académica se utiliza uno que se llama TensorFlow o Keras, que es muy bueno también para hacer este tipo de arquitecturas. Y finalmente, pues como yo no tengo una supercomputadora y nosotros necesitamos algoritmos, necesitamos de GPUs que nos permitan realizar nuestros trabajos rápido, porque si no una computadora como la que tengo jamás me soportaría trabajar arquitecturas muy grandes y manejar datos enormes. Entonces, lo que se llama Google Colab me permite tener un poco de GPUs libres por cierto tiempo. Esta es la representación del dato sísmico. Este es el dato que tengo, el original, y esta vendría siendo su etiqueta. Entonces, lo que ya viene separado el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Yo lo que hice fue montar la etiqueta para poderlo ver sobre el dato sísmico, se vea más visualmente más bonito. Podemos ver a lo que se refiere cada uno de los colores. Esto es muy importante, como les decía, hay diferentes tipos de codificaciones. En este caso estoy utilizando una codificación que se llama Grand Truth, que es por decir que todo este conjunto, todo lo rojo está codificada como 0, 1, 2 y sucesivamente. También por ahí para checar el desbalanceo de las clases o cómo están las clases, vemos con esta gráfica que realmente pues algunas partes son evidentes que están desbalanceadas. Nosotros debemos tener eso en cuenta para nuestros algoritmos porque si no luego tenemos algunas fallas, ¿no? Decimos, ¿por qué no está funcionando mi arquitectura? Pues bueno, nunca estamos modificando lo que ya hay en algunos otros artículos. Entonces, si ustedes o nosotros nos ponemos a estudiar primero y entender el dato, vamos a encontrar mejores soluciones al problema. Hago la aumentación de datos con los patches de 128. Aquí yo lo pongo esta parte para hacerles la recomendación si empiezan a utilizar este tipo de metodologías, porque aunque el código es muy sencillo, casi directo, con un pequeño error que nosotros cometamos, miren, si esta es la etiqueta real, hago una aumentación de datos, entonces ya me está cambiando los valores y cuando yo lo meto al algoritmo va a salir mal. Me aseguro de que cada vez que estoy generando datos nuevos, le mantenga la misma etiqueta y entonces me estoy asegurando que probablemente el algoritmo haga un buen trabajo. Al inicio tomé la arquitectura UNet así como la encontré. Si se dan cuenta, para empezar a segmentar de arriba hacia abajo, pueden ver los ejemplos de la original, su etiqueta, el dato de entrada, su etiqueta real y la predicha. Realmente no hay un buen trabajo. Realmente yo no le apostaría a cambiar los años de experiencia de muchas personas que están aquí por mi modelo, ¿no? Pero poco a poco irme metiendo más en este tipo de metodologías y empezar a variar los parámetros, ya hubo un gran cambio. Ese es el dato de entrada, su etiqueta y su etiqueta predecida por mi modelo. Entonces puedo ver que en gran medida o en algunas zonas ya está mejorando, ya estoy teniendo buenos resultados. Sin embargo, pues a mí me gusta también mostrar la parte que todavía no está bien, ¿no? Porque todavía sigo mejorando. Esa es la parte donde yo veo que aunque ya empieza a tener algunas coincidencias, sigue estando mal. Entonces, cuando yo trate de reconstruir la imagen completa, pues probablemente se generen algunos artefactos. Ya en Machine Learning, pues nosotros podemos ir viendo nuestros modelos o los desempeños, por ejemplo, calculando la función de pérdida. Al inicio vean cómo era un poco inestable, poco a poco se ha ido poniendo más estable y he tenido algunos buenos resultados ya con las últimas pruebas que realicé. Y bueno, entonces esto sería lo que estoy realizando como proyecto doctoral para poner como en contexto las metodologías de Machine Learning, no solamente platicarles lo que hay en la literatura, sino que ustedes vean cómo se está manipulando y lo podemos aplicar en nuestra área de interés. Y entonces sería por mi parte todo y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta. ¿Hay algunas preguntas? Sí.
Muchas gracias, excelente plática, Roberto. Una pregunta que me surge es de que, digamos, tú te basas en números aleatorios para darle los primeros, el valor inicial, ¿no? Y esto nos puede llevar a que lleguemos a mínimos locales. ¿Cómo se atiende este problema de evitar los mínimos locales en esto? Sí, como lo mencionaba, voy a regresar un poco a ver si no está tan grabado. Bueno, nos vamos a quedar con esta imagen. Lo que mencionaba justamente es eso, doctor. Cuando nosotros empezamos, le metemos valores aleatorios. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener, como lo mencioné, funciones que se le llama función de costo. Esa función de costo me permite medir el error en el caso de predicciones. Y conforme fue avanzando la tecnología, después se generó algo que se le llamó backpropagation. El backpropagation va a ser prácticamente la función de optimización que se basa con el gradiente de descenso. Entonces, el gradiente de descenso, como lo habíamos visto en la fórmula, yo lo tengo que ir derivando. Y a la vez que yo derivo, voy a obtener nuevos valores de mis pesos. Y entonces con el valor que era alfa, déjenme ver si lo tengo para que lo vean mejor directamente. Bueno, se traba un poco, pero donde yo puse la fórmula había un parámetro alfa. Ese pequeño parámetro nos va a decir cuánto nos tiene que todavía modificar. Y entonces la historia. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir ir llegando a los mínimos locales. Claramente que va a haber algunos algoritmos que dependiendo del tamaño de ese coeficiente, pues se pueda quedar trabado, ¿no? Perdón, nosotros tenemos que llegar al mínimo global y nos podemos quedar estancados en los mínimos locales. Entonces, por eso va a ser muy importante ese parámetro, ese coeficiente. Si es muy grande, probablemente va a estar oscilando tanto que nunca va a llegar. Si es demasiado pequeño, pues probablemente en algún mínimo local se quede estancado. Entonces, por eso también después ya hay algunas otras alternativas que se fue mejorando el gradient descent, como está el momento un gradient descent, el batch, hay algunas técnicas que se llama batch normalization, de golpe pues lo mandamos por mini lotes, tenemos algunas técnicas de regularización como es la L1, la L2, en caso de convolucionales pues es el dropout, que puede ser el apagar algunas neuronas para que no se sobreajuste en nuestra red. Y todas esas técnicas son las que nos van a ir permitiendo mejorar nuestros modelos y que no se quede estancado en un mínimo local. Perfecto, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Roberto, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Gracias. Y no cabe duda que una de las grandes aplicaciones es el tema de imágenes, no solamente de geofísica, sino en muchos ámbitos. Y pues todos estos tipos de algoritmos nos permiten ir más allá de lo convencional. Entonces, más allá de imagen, hablando de geofísica y petróleo, ¿cómo concibes tú que toda esta información sísmica la podamos utilizar en términos de analítica digital, descriptiva, predictiva o prescriptiva para el tema de negocio? Es decir, ¿cómo llevar esta información sísmica, cómo correlacionarla con todos los parámetros que tengamos de pozos, petrofísica, inversiones, caracterizaciones, y llegar a un modelo poderoso de business intelligence? ¿Le estaríamos llamando caracterización o simulación de yacimientos con esteroides? ¿O estaríamos creando una nueva forma de análisis para el negocio del petróleo? Gracias. Muy interesante pregunta, doctor. Mire,
justamente, como lo mencionaba, nosotros en la parte académica estamos limitados de información. Entonces, al estar limitados, no podemos, como que todos los problemas que imaginamos dentro de la sísmica, de la caracterización de pozos, como poder trabajar y poderlo hacer en un conjunto. Sin embargo, ustedes que están, o la mayoría que están en una empresa petrolera y que tienen acceso ya a información que ha sido interpretada, que tienen información de pozos, información de cualquier cosa que utilicemos para poderlo sacar todas las, ¿no? Podemos hacer conjuntamente juntar toda esa información, precisamente porque toda esa información van a representar características para el modelo. Y claramente, mientras más características podemos pensar que va a ser un mejor modelo. En muchos de los casos es correcto. Sin embargo, aquí tuve una última diapositiva. Por ejemplo, yo lo que voy a aplicar ahora va a ser métodos o meter atributos sísmicos. No solo ya nada más tener la sísmica original, sino voy a meter atributos sísmicos, porque sabemos que los atributos sísmicos nos permiten delinear de mejor manera ciertas características de nuestro dato. Y entonces esas van a ser nuevas características para mi modelo. Entonces yo lo que voy a hacer es algo integral. De lo que conozco de sísmica, aplicarlo a esas metodologías. Entonces, en su pregunta, claramente todo lo que usted pueda tener de información nos va a permitir mejorar los modelos y tener unas mejores interpretaciones. ¿No? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias, interesante plática. Yo tengo más la pregunta hacia lo que viene y lo que está realmente sucediendo a nivel academia y cómo desde esa perspectiva se visualiza el crecimiento de las aplicaciones digitales, de Machine Learning y todo lo que nos mostraste. No solamente, como decía el ingeniero Humberto, el tema de tener herramientas más poderosas para poder predecir, sino también ir muchísimo más allá, no solamente de datos sísmicos, datos ambientales, datos de satélite, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo eso lo visualizas desde tu perspectiva a futuro, un 5 o 10 años? ¿Qué estaríamos realmente viendo en ese periodo de tiempo? Bueno, gracias por la pregunta. Claramente esas metodologías que con los avances tecnológicos que tenemos, con toda la capacidad computacional, con el Internet, con lo que ha salido de Big Data, en 5 años nosotros lo vamos a poder aplicar en cualquier área de la geofísica. De hecho, ya hay trabajos diferentes. No los mostré porque digamos que mi objetivo en este momento era de sísmica o en la parte de sísmica. Sin embargo, hay trabajos que ya están relacionados a imágenes satelitales, hay trabajos que están tratando de meter simulaciones de datos gravimétricos o magnéticos y le están aplicando este tipo de metodologías. Entonces, lo que a veces nada más nos falta es apoyo un poco más de la industria para tener datos con los que podamos trabajar. Sin embargo, en 5 o 10 años le puedo asegurar que en toda la parte de geofísica, cualquier tipo de exploración ya va a estar aplicado, como cualquier otra industria, en bancos, en los cines. Nosotros mismos, cuando vemos Netflix que nos da una recomendación, pues ya tenemos la inteligencia artificial. Entonces, estoy seguro que en 5 años ya va a ser aplicable para toda la geofísica, o mínimo todas las personas ya se van a estar interesando y van a empezar a poner su granito de arena en otras áreas que no sea la sísmica. Hola, yo soy Tania Osiris. Tengo una pregunta. Bueno, dices que vas a meter algunos atributos sísmicos. Mi pregunta sería, ¿cuáles has considerado y por qué? Sobre todo, me refiero a cuál sería la ventaja de aplicar estos métodos sísmicos, estos atributos sísmicos con esta metodología en comparación o en beneficio tal vez a como lo pueda hacer algún intérprete. Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, tengo un poco de temor responderte, ya que sí he checado lo de los atributos sísmicos. Tenemos diferentes tipos de atributos sísmicos, de frecuencia, de fase, etcétera, y cada uno de ellos nos va a permitir delinear cierta característica de la sísmica. En este momento yo no recuerdo realmente cuál es en la lista que en algún momento realicé, cuáles son los que mejor me funcionan, por ejemplo, para delimitar las fases o los horizontes.
Sin embargo, sí tengo que checar, porque lo que puedo hacer es como Petrel, ¿no? Vienen 50, 100 atributos sísmicos y los puedes generar y meterlos. Y probablemente con un mecanismo de atención como el mecanismo de atención de canal que me ayude a decir, ah, mira, cierto atributo sí te ayuda, cierto atributo no. Pero sería más fácil que lo hiciera un poquito a la antigua, ¿no? Decir, ah, los atributos sísmicos que me pueden funcionar para este tipo de trabajos, pues son estos. Entonces ahí te quedo un poquito mal de decirte cuáles son los que voy a utilizar. Sin embargo, en la última diapositiva aquí va a mostrar como a veces para nosotros es difícil acceder a Petrel y poder calcular los atributos sísmicos. Solamente puse esos dos. ¿Por qué? Porque eran los más fáciles que en este momento podía, para la presentación, calcular con Python. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Buenas noches, Roberto. Excelente presentación. Veo que estás impulsando esta parte de la inteligencia artificial y explorar, llevándola hacia lo que es la parte de las geociencias y geofísica. Aquí, bueno, mi pregunta es, cuando hablaste de las redes neuronales, ya que, bueno, aparte de la chamba, lo que hacemos en la parte de caracterización de campos, actualmente por ahí hay un algoritmo, ¿no?, que lo utilizamos como un atributo que, bueno, ciertas compañías libre para poderlo checar. Sin embargo, justamente con los algoritmos, por ejemplo, que decíamos, gradient descent, y ya en redes neuronales nosotros aplicamos lo que se llama backpropagation para poder actualizar todo el efecto. Y a partir de esa metodología, que únicamente lo llegué a mencionar brevemente, que se utiliza
utilizar algo que se llama la regla de la cadena, que es lo que hacemos en las derivadas realmente, porque la solución o la forma final o el dato final en nuestra salida no depende de una sola variable, depende de toda la red, de todas las neuronas. Entonces, para que yo pueda ir actualizando los pesos, lo que tengo que hacer es ir derivando con la regla de la cadena, pero ahora en sentido contrario, exactamente. Entonces, de la salida me voy hacia atrás, voy actualizando los nuevos pesos, y con ese algoritmo es como vas buscando, digamos, el mínimo, ¿no? Minimizar el error. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Una más. Gracias, buenas noches. ¿Ve posible que en algún futuro lo que se conoce como computación cuántica ayude al mejoramiento de estas iteraciones, estos algoritmos que usted presenta? Sí, yo estoy seguro, desde que dices cuántico, ya me emociono, ¿no? Y combinado con esto, créeme que la información que podemos obtener, yo creo que sí vamos a optimizar demasiado. Entonces ahí a veces exagero cuando decimos, ¿vieron la de Yo Robot? No sé, ¿no? Ya vamos a empezar a llegar a algo más fuerte de lo que estamos viendo ahora. Bueno, vamos, me parece que ya es todo. Le damos un aplauso al maestro en ciencias Roberto Carlos. Gracias por la excelente charla. Y el presidente de la delegación, Juan Gabriel Hernández Jaime, va a hacer la entrega del reconocimiento. Sí, muchas gracias. Sí, de verdad, interesante plática. Muchas gracias por estar aquí. En nombre de la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, Delegación Villahermosa, te entregamos el presente reconocimiento al maestro en ciencias Roberto Carlos Moreno Hernández por su brillante conferencia magistral titulada Tendencias innovadoras en geofísica, prospección sísmica e inteligencia artificial. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues con esto cerramos la charla técnica y bueno, pasamos a lo que es el siguiente paso, que es el ambigú. Por favor, para que nos acompañen ahí a disfrutar un poco de bebidas y comida. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Como siempre. Para la gente que nos está viendo en línea, muchas gracias por su participación. Estamos atentos. Muy amables. Buenas noches.